proclamar de tu majestad, llevar de la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo, ya no puedo esperar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Mi nombre es Alejandro López, soy de la ciudad de Mercedes. Teníamos programada una visita a la iglesia de Faro de la Costa para este domingo, pero por motivos que todos conocemos, no lo vamos a poder hacer de manera presencial, aunque sí estamos agradecidos de tener estos medios, internet, como herramienta para poder acercarnos y compartir algo también de la palabra de Dios. Así que estoy muy agradecido por la invitación y por la oportunidad de tener este tiempo juntos. Este tiempo que muchos llaman de cuarentena, a mí me gusta más llamarlo tiempo de transformación, porque sin duda es un momento donde Dios va a trabajar y está trabajando en nuestras vidas, quizás de una manera especial. Muchas personas en momentos así se preguntan, ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? Así es el título de un libro, de varios libros. Una de las preguntas quizás más profundas que se hacen los seres humanos tiene que ver con la causa o el motivo, la razón por la cual existe el sufrimiento, el dolor. Y muchos no pueden conciliar la idea de que exista un Dios todopoderoso y bueno con la idea de que existe un mundo donde hay sufrimiento. Nosotros los cristianos sabemos que esas dos cosas se resuelven en la cruz de Cristo. El sufrimiento, el dolor, es consecuencia del pecado que entró en el mundo y trajo la muerte para los hombres, trajo la maldición para la creación entera, trajo separación de nosotros con Dios, y tan poderoso, por así decirlo, tal es la fuerza del pecado que no solamente nos ha separado a nosotros de Dios, sino que ha separado a la Trinidad. Ayer, Viernes Santo, recordamos ese momento terrible que no podemos entender, cuando Jesús exclama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La comunión eterna del Padre con el Hijo, el Espíritu Santo, en una perfecta armonía y amor, fue cortada por culpa de nuestro pecado. Jesús en la cruz fue separado de la comunión con el Padre para que nosotros después pudiéramos volver a ser reconciliados con Dios. El sufrimiento y el dolor no son ajenos a nuestro Dios. Y vamos a ver un poquito hoy un pasaje que es un pasaje precioso que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Porque cuando nosotros pensamos en la muerte, pensamos en el dolor, pensamos en el sufrimiento, los cristianos tenemos una gloriosa esperanza, que es la esperanza de la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo escribe a esa iglesia y habla acerca de la importancia de la resurrección de Cristo para nuestra fe. Dice, si no hubiera resucitado Cristo, los que confiamos en Él tendríamos una fe vacía, sin sentido, estaríamos perdidos, sin esperanza. Pero dice, Cristo ha resucitado. Y eso es lo que estamos recordando en el día de hoy, que Cristo resucitó. Y eso renueva toda nuestra visión y renueva nuestra esperanza. Y el apóstol Pablo al final de ese capítulo, después que habla de la vida que tenemos en Cristo, la vida eterna, la tumba vencida, el pecado vencido, dice así que hermanos, sigan firmes, constantes en la obra del Señor, creciendo. Entonces la resurrección trae esperanza, es la base de nuestra esperanza, pero también la base sobre la cual nosotros podemos permanecer firmes y avanzando en su obra. Y este pasaje que les decía en Juan 11, justamente es el pasaje donde encontramos esa declaración tremenda de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Es un pasaje que se da sobre el final de la vida de Jesús en la tierra. Era un momento de mucha tensión. Ya los judíos, los líderes religiosos, estaban totalmente en oposición al Señor Jesús.
Ya había un ambiente muy difícil, los discípulos lo sabían, le dicen, no te acerques porque te van a matar y nos van a matar también a nosotros. Era un momento muy duro, pero en medio de esa situación difícil, en medio de esa tensión, Jesús recibe una noticia. Su amigo Lázaro, aquel que Jesús quedó muchas veces en su casa, hermano de María y de Marta, que conocemos muy bien, estaba enfermo. Y Jesús recibe esa noticia. Y Él no actúa de manera inmediata, Él espera unos días más. Y las personas se empiezan a preguntar, ¿por qué no va? Y en un momento Jesús dice, mi amigo Lázaro duerme. Estaba hablando de la muerte. Y Él dice, vamos ahí. Y dice, me alegro de no haber estado allí para que creáis. Había un propósito en esa enfermedad, había un propósito en ese sufrimiento, en toda esa situación. Jesús llega, se encuentra con Marta, se encuentra con María, se encuentra con otros que estaban en ese momento de duelo, en ese funeral. Jesús manda en un momento retirar la piedra, ese cuerpo que hacía 4 días que estaba ahí. Jesús dice aquellas palabras, aquella oración al Padre, dando gracias y siendo un testimonio de que Jesús estaba en comunión con Dios. Y después da aquella orden, Lázaro, ven fuera. Y se produce ese milagro tremendo de la resurrección. Ahora, en ese momento, en ese contexto, en ese episodio donde hay un gran sufrimiento, Jesús tenía cosas que quería que sus discípulos, que sus amigos aprendieran. Y seguramente nosotros hoy podemos aprender. En primer lugar, en medio del sufrimiento es cuando nosotros podemos aprender a esperar. Es en las situaciones de sufrimiento, de prueba, que nosotros aprendemos a esperar. A Dios no lo mueve lo urgente como nosotros. Nosotros recibimos una noticia, algo urgente, y ya dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Nos manejamos así, pero Dios tiene sus tiempos, tiene sus propósitos, tiene sus planes. Aquí vemos algo que me llamaba la atención cuando leí esto. Versículo 6, yo no leí el capítulo, porque al ser por internet, ustedes pueden pausarlo y leerlo. Recomiendo que hagan pausa en el video. Lean el capítulo 11, versículo 1 hasta 44, y si quieren hasta el final. Pero acá en el versículo 6 vemos que cuando Jesús escucha al enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días es mucho tiempo, 2 días. Cuando nosotros estamos en una situación de urgencia, de enfermedad, de gravedad, 2 días es mucho. Y Jesús espera 2 días. Y después, cuando se entera, sabía Dios que la muerte comienza, y vemos que cuando Lázaro hacía 4 días que estaba enfermo. Entonces, desde que Jesús dio la noticia hasta que llega, 6 días, casi una semana. ¿Qué pasó con Marta? ¿Cuántos pensamientos pasaron? Seguramente ellos pensaban en Jesús. ¿Qué pasaba con qué pasaba con los amigos, con los familiares? Tuvieron que aprender a esperar. Un versículo interesante que de lo que produce nuestro capítulo, versículo 2, dice así: hermanos, por sumo gozo os halléis en las pruebas, sabiendo que nuestra fe produce paciencia. La fe, paciencia. Situación nosotros vemos donde nuestra paciencia se forja, pero paciencia su obra completa, para que seáis y cabales, sin que os falte. Estamos, como decíamos, de dolor, un movimiento, un mundo en el cual no somos libres de movimiento. En la charla de la conferencia, también vimos por internet, nos decía eso. Nunca promete que tengamos un mar de cosas. El Salmo 23 dice: el Señor, el Señor
nada me pasará. Dice, aunque sombra de muerte, tema la promete el viernes, promete su presencia. La esperanza que es lo que tenemos a él en el sufrimiento, aprender de nuestro corazón, situaciones difíciles, en momentos de dificultad, habla y ha expuesto lo que sentimos, lo que pensamos. Y el sufrimiento es un momento que Dios puede tener forma en nuestro corazón. Cuando Jesús es Marta, esas palabras, Señor, he estado, mi he estado aquí, hermano, sé que todo lo que te lo dará. No podemos el tono de, yo pienso más pragmático. Ella va pensando cómo solucionar la situación pasado, no sé claramente, pero es común decir lo que Jesús, ella adelante, María más con otro tono, postra y dice, yo hubiese estado aquí, no habría muerto. Las mismas con un sentimiento, somos más diferentes, nuestro corazón es diferente. El Señor estaba acá, nosotros sombra, como le dicen que siempre hay quizás que así no, o que Lázaro no en una visión. Hermano, frente a nuestro corazón de Dios, vea el valor de nuestra fe. Dios lo purifica nuestro verso lindo. Pedro capítulo 1, dice, hablando también de esto de prueba, nosotros es necesario, es que siempre llama la atención, necesario, hay opción, hay cosas que no producen. ¿Qué es lo que es necesario que te hayas dirigido a pruebas? Eso es nuestra fe, más precioso, el cual con fuego haya honra, sea mayor Jesús. La fe tiene diferentes grados de pureza, y para purificar es necesario llevar a la altura hasta que derrite. Así pureza es la energía, sube a la superficie del artesano. Ese momento que de dolor en nuestro corazón es un oro puro, más nuestra y en nuestro corazón. Hay una canción que cantábamos antes, muchos años, dice, en dolor y aflicción, di a confiar en Cristo, a confiar en Dios. Yo no sé, no los necesitamos por esos momentos para purificar. Y el es la gloria cristiana para firme, soportando la dificultad, soportando la prueba, siempre hay gloria a Dios. Momentos entonces, cerrar nuestro corazón. En momentos de prueba aprendemos a dar lo que el versículo 40 llega y después conversación
impresionante. Marta le recuerda con y su iba a ser si lo puede hace 4 días que murió. No nos hagas la piedra. Iban nada, pero fría de prueba fe en Hebreo 12 que dice que no os hagáis perezosos, sino imitadores de la fe y la paciencia, una vida victoriosa cristiana que une estos elementos y la fe de una intelectual relación y acción es una que no acuerdo, no fruto. Por eso Jesús ya en la conversación que yo creo a nivel espiritual, podemos decir, sé que estás en el dinero, pero Jesús diciendo iba a pasar piedra, confiaban, siendo nuestro sentido. Entonces, es esa fe que Dios veía en él. Dios me pide que nosotros por fin actuar. Es imposible. No sé exactamente qué hace. Y esto es lo vemos en la escritura. Fiesta, veló, ya está. En la ser no sería un Jesús quiere probarnos pidiendo a que haga esto Dios de que cada Dios esté en vivir en momentos de sufrimiento son Cristo momentos con Cristo la presencia muchas veces las situaciones no cambian, tendemos a consultar a la persona en un momento vemos Pablo muchas veces prueba que él pasó y a eso que quizás en ese momento está saliendo, pero él en el Señor. Jesús había dicho: yo soy la resurrección y la vida, pero en este momento se iba a revelar la resurrección donde iban a ver efectivamente que era resurrección y vida. 33 dice: habiendo dicho, clamó a gran voz, y el que había muerto salió,
atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y dice después que ellos creyeron en Él. Es en ese momento donde Dios se revela a nosotros. El Señor Jesucristo no es ajeno a nuestro dolor, no es ajeno a nuestro sufrimiento. Y es en el momento de sufrimiento donde realmente podemos ver que Él se identifica con nosotros. Jesús lloró en esta situación. Su espíritu se conmovió. Él no era un Dios lejano. Hay un proverbio muy lindo que muchas veces citamos, Proverbios 17:17, que el otro día lo leí en otra versión y me impactó. En nuestra versión dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora, en esta otra versión, Biblia Viva, que es en portugués, dice: un amigo es siempre leal, pero en la hora de la dificultad se torna más que un amigo, pasa a ser nuestro hermano. Es en la hora de la dificultad, es en la hora del dolor, en la hora del sufrimiento, donde un amigo se convierte en hermano. Y pensaba ese pasaje tan maravilloso de Hebreos capítulo 2, cuando se nos dice que Jesucristo, siendo Dios, participó de carne y sangre para librar a sus hermanos. Versículo 11 del capítulo 2 de Hebreos dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en Él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y miren esto qué importante. He aquí, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús viene a este mundo, Jesús sufre nuestro dolor, Jesús llora nuestras lágrimas, Jesús se identifica con nosotros para mostrarnos que Él es nuestro hermano. Y es en medio del dolor, en la hora más oscura, cuando Él se revela como nuestro hermano y trae la solución. En este caso, la solución fue la resurrección física de Lázaro. En nuestro caso, es la resurrección espiritual. Cuando nosotros entendemos que nuestro pecado nos separa de Dios, que estamos separados de Dios, la paga del pecado es muerte, separados de Dios, todos pecaron, están destituidos, estamos separados, apartados de la gloria de Dios. En ese momento de mayor oscuridad es cuando se revela ese don de la vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en esa hora oscura cuando nosotros podemos alzar los ojos y ver que el Señor nos está extendiendo su mano, invitándonos a venir a Él y ofreciéndonos la vida eterna. Hermanos, Dios permite el sufrimiento. Quizás no podemos entender totalmente las razones, pero cuando estés pasando por prueba, cuando estés pasando por dolor, recordá este capítulo. Recordá lo que pasó Marta, María, esos días terribles de aflicción, pensando que ya no había solución. Y pensá en el Señor Jesús, que quiere trabajar en nuestros corazones, así como hizo en esta familia. Ese Dios que nos quiere enseñar a esperar, que nos quiere enseñar a confiar en Él, que nos quiere revelar a Cristo como aquel que no simplemente trae una solución, sino aquel quien es la solución. Ese Dios que nos quiere salvar. Hermanos, que esta realidad de la resurrección que hoy el mundo entero está recordando pueda renovar nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, para que sigamos firmes y constantes viviendo para Él mientras estamos en este mundo. Que Dios te bendiga. Proclamar de tu majestad.